Hola, yo soy Edna Hernández y trabajo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Soy profesor de tiempo completo ahí. Y voy a presentarles mi póster, que es experimento sobre la caracterización de materiales para cursos de laboratorio a distancia. Entonces, yo antes de la pandemia, pues daba una clase de laboratorio, que es Laboratorio de Contemporánea 2, que es de último semestre, y ahí yo trabajaba con una práctica en particular que me gustaba mucho, que es ver el cambio en las propiedades ópticas de materiales de transición de spin en función de la temperatura. Ahora dije muchas cosas difíciles, pero el punto es que los materiales de transición de spin, que cambian sus propiedades ópticas con la temperatura, como acabo de decir, pues no se generan comercialmente, se crean en el laboratorio y pues yéndonos todos a nuestra casa, pues no tenía laboratorio para hacer los materiales de transición de spin y no le podía pedir a los alumnos que lo compraran porque no se venden comercialmente. Entonces me puse a ver cómo resolver este problema, ¿no? Porque no solo tenía el problema de cambiar el método de enseñanza para volverlo en línea, de tal forma que los alumnos puedan hacer experimentos sin que yo los esté viendo en tiempo real, pero además tenía que, pues, básicamente crear una nueva práctica o diseñar un nuevo experimento con materiales que ellos pudieran conseguir, ¿no? Y en esta búsqueda descubrí que hay un polímero que en Amazon se vende como Shrinky Dinks, que, eh, que cuando lo calientas se encoge. Y eso era todo lo que yo sabía. Y pensé, bueno, como se encoge, a lo mejor cambian algunas de sus propiedades y esas las podemos medir, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Estas cosas que se llaman Shrinky Dinks es un polímero, es un poliestireno que normalmente se calienta por arriba de la transición vítrea, se estira para tomar la forma que yo quiero, que en el caso de Shrinky Dinks son láminas planas, ¿no? Pero que también se usa para almacenar comida o para hacer para almacenar comida. En particular, galletas y pan dulce. Entonces, sí, también huevo, ¿no? Entonces, si los alumnos van al súper y compran pan dulce o galletas que están en este plástico que normalmente tiene un 6 en un triangulito con un número 6 en la parte de abajo, pero se conoce entonces plástico número 6. Entonces, pueden conseguir el mismo plástico que está hecho de la misma forma, ¿no? Que es calentándolo, estirándolo y enfriándolo, ¿no? Entonces, al hacer esto, lo que pasa es que las cadenas del polímero, pues, se estiran, ¿no? Pero esa no es su forma base, ¿no? Porque normalmente es como acordeón, básicamente, y si los estiro no es su forma base. Además, se estiran unas con respecto a las otras y eso no es la forma que tiene el menor nivel de energía el material. Entonces, sí, cuando yo lo tengo en casa y lo vuelvo a calentar, entonces vuelven a encoger todas estas moléculas y entonces vemos que todo el material se encoge, ¿no? O se vuelve a reacomodar en esta forma desordenada en la que le gusta estar esta molécula, ¿no? Entonces, y eso se ve aquí, ¿no? Aquí está el polímero antes de calentar y aquí está después. Claramente hay una diferencia en el área, ¿no? Y para hacer esto es súper fácil, nada más necesitan un horno eléctrico o un horno de gas. En caso que el alumno no tenga un horno eléctrico o un horno de gas y no desee comprarlo, por menos de 500 pesos puedes comprar una lámpara infrarroja y funciona exactamente igual. Y lo compras en Home Depot o en cualquiera de esas, ¿no? Y bueno, lo siguiente es medir el área. Para medir el área, pues es muy fácil, con una regla, y todo el mundo esperaría que los alumnos tuvieran una regla en su casa, ¿no? Y entonces, con eso puedo medir la diferencia de tamaños
antes y después de calentar. Entonces aquí gráfico el tamaño después de calentar y en este eje está el tamaño antes de calentar, ¿no? Y estos son los puntitos de cada material. Y en azul está el área en milímetros cuadrados y en rojo está el volumen en milímetros cúbicos. Ahora, medir el volumen es algo no trivial y es algo que es más difícil para que los alumnos hagan en casa porque antes de calentar estas láminas suelen medir como 0.1 milímetros, 0.2 milímetros, algo así, ¿no? Entonces, la única forma de medirlo es con un vernier. Y pues las personas no suelen tener un vernier en casa. Eso es por eso es complicado, ¿no? Me pasó alguna vez que un alumno tenía un buen microscopio en casa y entonces pudimos medirlo con el microscopio y así medir el área. Me ha pasado que los alumnos sí tengan un vernier en casa también, y también me ha pasado que también lo hemos intentado con una cámara, simplemente tomando una foto al filo del polímero y tratar de medirlo con un número de píxeles, pero se nos complicó porque teníamos un error de 0.1 milímetros. Ese era nuestro error, ¿no? Pero bueno, el volumen en ese punto es más difícil de hacer y no espero que todos los alumnos lo hagan, ¿no? Pero bueno, lo que podemos ver es que claramente sus propiedades ópticas cambian. Entonces, la propiedad más sencilla de observar es la transmitancia o la absorbancia en su caso, ¿no? Que básicamente hay una relación muy simple entre una y otra. Y lo que necesitan los alumnos para poder hacer esto es simplemente un monitor y una cámara. Sí, no necesitan más. O una pantalla puede ser la de su celular, la de la computadora, no sé, ¿no? Una pantalla y su cámara. Y ya, esto es lo que necesitan. Y entonces aquí muestro un ejemplo. Esto es una foto de Image, bueno, una captura de pantalla de ImageJ. ImageJ es un programa que es de software libre, o sea que es gratuito, que funciona en cualquier sistema operativo y que nos ayuda a analizar imágenes, ¿no? Entonces aquí tengo mi imagen que estoy analizando y lo que hizo el alumno es tenía su pantalla blanca, bueno, gris en este caso, y le puso un círculo blanco y un círculo negro para indicar al programa, a ImageJ, cuál era la intensidad máxima, bueno, el nivel de blanco máximo y el nivel de negro máximo, y que no haga una reconversión de la imagen y me cambie la escala de grises, que eso puede hacer ImageJ. Y aquí en esta parte de arriba tiene un polímero que no calentó, y en la parte de abajo tiene poliestireno ya después de calentar, ¿no? Y este cuadro amarillo indica el área sobre el cual yo voy a medir la escala de gris, ¿no? Entonces les mido aquí, lo mido acá y y tomo mis datos, ¿no? Entonces aquí muestro la transmitancia en función del color, ¿no? Es rojo, verde, azul y blanco, ¿no? Entonces el color es el color de la pantalla. Entonces la pantalla la pusieron en roja, luego en verde, luego en azul y la que es blanca, ¿no? Y vemos el cambio en la transmitancia, y lo que esto nos demuestra es que la mayor diferencia en la transmitancia se encuentra en el color verde. No, en el rojo casi no hay diferencia, y en el azul quizá haya una diferencia, pero todavía cae dentro del error, entonces no podemos decir a ciencia cierta que hay una diferencia en la transmitancia. Ok, entonces esto sí se puede hacer y es muy sencillo y los alumnos lo hacen súper fácil, ¿no? Lo siguiente es el índice de refracción. Para medir el índice de refracción, la única forma que hemos podido encontrar de hacerlo es con alturas aparentes, y para eso necesitamos un microscopio óptico, por lo cual pues es difícil que los alumnos lo puedan hacer en casa. Entonces una de nuestras perspectivas es buscar otro método para hacerlo. Creemos que es más fácil construir un Michelson y hacerlo con un Michelson, y lo estamos trabajando en ello.
para ver, pero aún así pues requiere un poco más de trabajo, pero como una práctica adicional, y una vez que tienen el Michelson, hacer esta otra práctica no estaría tan terrible. Y vemos que si hay una diferencia antes de calentar, el índice de refracción es 1.38 más menos 0.09 y después de calentar es 1.54 más menos 0.04. Y aquí tengo dos imágenes del microscopio. Una es enfocando esta zona, que es básicamente papel con una línea, ¿no? Y enfocando esta otra zona. Y en esta otra zona, encima del papel que tiene la línea, tengo una lámina de poliestireno, ¿no? Entonces, como el microscopio tiene un tornillo graduado con el cual puedo enfocar, entonces puedo saber la distancia entre que recorrí el microscopio entre este y este, y con eso saber la altura aparente a la cual se encuentra mi objeto, ¿no? Entonces eso funciona y funciona bastante bien. Otra cosa que ocurre con estos materiales es que cuando no se ha calentado, pues se dobla fácilmente, y cuando está calentado cuesta un buen doblarlo, ¿no? Y eso, o sea, la rigidez cambia, y eso es evidente, ¿no? Y lo que pueden medir los alumnos es cuánto peso necesito aplicarle al sistema para que se doble. Para que se doble ciertos grados, no sé, 10 grados, 20 grados, 40 grados, 60 grados, depende, ¿no? Y los materiales que necesitan simplemente es una prensa o algo para mantener fijo su muestra, que no sea Durex, porque eso definitivamente no funciona, y pesos que ellos conozcan, o una báscula y cualquier objeto que ellos quieran medir, ¿no? Y funciona bastante bien. Aquí otra vez en azul muestro el peso que necesito para hacer para que se doble unos 60 grados plástico, y en rojo después de calentar. En azul antes de calentar y en rojo después de calentar. Y hay una diferencia y es clara, ¿no? Entonces esa es otra cosa que pueden hacer. Y como perspectiva quedaría medir el módulo de Young de estos materiales, que aún no encontramos una forma fácil y sencilla que los alumnos puedan hacer en casa. Pero bueno, seguimos trabajando en ver cómo lo pueden hacer, porque así como ponerle un peso y ver cuánto se estira, eso no es viable. Ya lo intentamos y no, la verdad no es viable. Hay que buscar otra cosa, ¿no? Y bueno, en conclusión, con un poco de imaginación y pues con un poco de esfuerzo, hemos podido encontrar formas de darle la vuelta al hecho de que todos los alumnos están en la casa y que tienen que trabajar con materiales en casa, y aún así mantener experimentos que sean interesantes para ellos y que les den las mismas herramientas que obtendrían en el laboratorio. Pero algo importante aquí a señalar es que cambiamos nuestro método de enseñanza, porque ahora ellos tienen que diseñar cómo se hace el experimento, tienen que encontrar el material con el cual van a trabajar y tienen que hacer todo el experimento como siempre, ¿no? Y creo que ese método de enseñanza tiene que quedarse, porque los alumnos aprenden mucho más, y eso es lo que hemos visto. Los alumnos salen mucho mejor preparados después de hacer esto, aprenden muchísimo, pero eso sí, hay que estar detrás de ellos y hay que guiarlos a lo largo de todo el proceso. Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya gustado mi póster, y si tienen alguna duda, no olviden en escribirme en mi correo. Gracias.